El camino del desierto. Estamos en medio de la nada. A nuestro alrededor solo hay colinas de arena rojiza hasta donde nuestros ojos pueden ver. El sol nos debilita con su enorme fuerza y no tenemos una sombra para refrescarnos. El viento corre libremente sacudiendo cada grano hacia nuestros ojos. Nos debilitamos. Nuestra sed empieza a pedir una victoria. Pero simplemente no hay vuelta atrás. No hay nada que podamos hacer más que caminar hacia adelante, con la esperanza cada vez más débil conforme cada paso que tomamos. No hay manera de combatir el calor ardiente de esta hoguera libre. No hay dirección exacta hacia dónde apuntar nuestro norte. Nuestros pasos son borrados como si nunca se hubieran dado. Estamos en un desierto. Ahora, ¿qué es un desierto? Lo podemos ver de diferentes maneras, cada una perspectiva única de nuestros propios mundos. Porque lo sentimos diferente depende de las personas. Como para algunas un desierto puede ser la soledad misma, otras personas eso mismo puede ser un oasis porque ocupan su tiempo. Pero es cuando nos encontramos varados en el vacío, donde no son praderas por donde caminamos, donde los árboles no brindan sombra. Es cuando estamos perdidos. El camino del desierto es un trayecto que nos empieza a definir, a trabajar, quebrarnos para poder surgir, a ponernos a prueba, a corregir y a aprender. Pero no siempre lo vamos a ver de esa manera. Hay dos tipos de senderos que podemos tomar cuando nos enfrentamos a la realidad. Cuando tomamos ese camino del desierto. Podemos vivirlo o ocultarlo, pero hay una línea muy delgada entre las dos, pero aún así muy amplia en su diferencia. La primera, podemos vivir el camino. ¿Qué me refiero con eso? Es cierto, es cuando estamos perdidos en la vida. No sabemos dónde ir, qué hacer. Puede ser que estemos pasando situaciones muy malas o la ausencia de situaciones malas a la misma vez, pero no tenemos un norte. No tenemos esa definición. Entonces podemos tomarlo de dos maneras cuando estamos en una situación como esas. Podemos vivir el camino. En este sentimos que estamos caminando por un desierto, sí, que estamos sintiendo lo que nos está pasando, pero escogemos aprender del camino, de las complicaciones, entendemos el por qué estamos acá en esta situación y qué es lo que tengo que aprender de esta situación. No hacemos caso a los espejismos que el mundo nos trae. Decidimos aprender de la experiencia, aunque sea difícil, porque en algún momento del camino nos damos cuenta que aquí es donde nos forjamos nuevamente gracias al Espíritu de Dios. Igual podemos seguir sintiendo esas brasas del desierto, porque eso no lo vamos a poder evitar, pero aceptamos nuestro alrededor y con fe damos paso a paso ese recorrido hacia donde Dios nos tiene nuestro descanso. Pero la segunda manera, si nos encontramos en esas situaciones, es ocultarlo. Vemos las situaciones que estamos viviendo y las escondemos detrás de experiencias vacías para no sentir la realidad. Entonces no estamos aprendiendo, no sentimos la realidad, simplemente nos mantenemos como en un limbo y cada vez más nos adentramos más en el desierto en lugar de salir de él. Porque la idea de cuando estamos en un desierto en nuestras vidas es atravesarlo, superarlo. Pero cuando lo ocultamos, cuando negamos esas cosas y porque simplemente no queremos enfrentarlas, más bien nos adentramos más adentro del desierto mismo, del laberinto que es eso. Jesús estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches. Estuvo ayunando en condiciones donde fue increíblemente difícil hacerlo.
Y Jesús sí estaba literalmente en un desierto también. Entonces, imagínate vos cómo estarías si pasaras por la misma experiencia. Como lo leemos en la Biblia, cuando Satanás llega a tentarlo, llegará un extraño a ofrecerte la solución a todo. Estarías vulnerable hasta los límites. Pero Jesús nos muestra no solo cómo se combate a Satanás en esos versículos, que es con su palabra, sino también que superó la prueba, la adversidad. No se debilitó, sino salió victorioso. Pero si vamos más atrás en la Biblia, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Este divagó por el desierto, de diferentes maneras, de diferentes lugares, porque no pasaron esa prueba. Fallaron. Ahora, el camino cuando atravesamos un desierto, el camino del desierto es una oportunidad que Dios nos brinda y nos deja pasar para aprender de esta. Él nos está dando fuerzas y nosotros confiamos en Él. Tenemos que aprender de esta para hacer los cambios que necesitamos para corregir nuestra situación, nuestra vida, para entender, para escuchar lo que Él nos está diciendo también. Ahora, no todos los caminos cuando estamos en un desierto en nuestras vidas son porque Dios los mandó, sino posiblemente todos son consecuencias de nuestras acciones, que por ende estamos en la situación en la que estamos. Pero es exactamente en esos momentos cuando es momento de nosotros de arrodillarnos y pedirle dirección a Él. Y Él en toda su misericordia, gracia y amor te la va a dar. Entonces pongamos un ejemplo. Para construir una mesa de madera, primero tienes que saber cómo construirla. Cómo cortar la madera, los leños, cómo martillar correctamente, cómo amarrarla, cómo terminarle esos detalles que vos tanto quieres. De la misma manera en nuestras vidas muchas veces necesitamos aprender, conocer, hacer un cambio, ese giro que necesitamos para poner nuestro camino en el lugar correcto. Porque algunas ocasiones, muchas veces podemos desear, querer algo, diferentes cosas en nuestra vida, pero seguimos tratando de construir una mesa sin saber cómo cortar la madera correctamente. Y siempre vamos a fallar. Porque tal vez ocupamos ver todos esos fallos hasta que por fin entendemos que tenemos que aprender a cortar la madera correctamente. Hay que entender cuando llegamos a esas situaciones, si estamos con Dios, Él nos va a guiar a hacer esos cambios. Pero no podemos ocultar, no podemos dejar de un lado todo lo que tenemos que aprender para poder hacer esos cambios. Caminar en el desierto con Jesús no es deambular, no es caminar a ciegas, es realmente corregir nuestro rumbo, escucharlo y salir victoriosos junto a Él. Eso es un paso de fe a la vez. Y muchas veces el camino podrá verse largo, pero tenlo por seguro que el destino es el indicado en el que tú necesitabas llegar. Conforme vamos caminando con fe, con Dios, vamos construyendo esa fe inquebrantable que debemos tener hacia Él. Aprendemos a escuchar, a entenderlo, a ser agradecidos, a ser nuevos. Porque sin importar qué desierto puedas estar pasando, Jesús es la fuente de agua viva que nadie puede secar. Así que si estás pasando por un desierto en tu vida, si sientes perdido, pídele guía a Dios. Arrodíllate. Dile a Dios que te guíe en cómo enrumbar tu vida correctamente nuevamente. El camino no será fácil en principio,
pero vas a avanzar, vas a salir adelante, pero también tienes que estar atento a escuchar para no desviarte nuevamente, sino ir siempre por el camino correcto. Y no, sí, muchas veces no va a ser un proceso fácil, por eso es un camino de fe. Tienes que aprender a confiar en Él, de que si vos libremente le entregas tu vida a Dios, Él te va a guiar con los pasos necesarios para que tú puedas hacer los cambios y las cosas que Él y vos tienen planeados juntos. Que pasen una feliz noche. Gracias por escucharnos.